El mayor obstáculo para el éxito no es el miedo al fracaso. Es vivir en conflicto emocional constante, querer avanzar mientras te juzgas, desear más mientras te presionas. Esa batalla interna es la barrera invisible que casi nadie ve. Yo soy Rubion, tu guía espiritual. Y en este video veremos la razón sorprendente por la que tus batallas emocionales te impiden alcanzar el verdadero éxito. Hay una idea que casi todo el mundo da por sentada, que el éxito depende, sobre todo, del esfuerzo externo, de trabajar más, de insistir más, de empujar más fuerte. Y por eso, cuando algo no funciona, la reacción automática es siempre la misma: hacer más. Pero aquí está la barrera invisible de la que casi nadie habla. No es lo que haces, es desde dónde lo haces. Dos personas pueden hacer exactamente lo mismo, con la misma estrategia, con el mismo talento, y obtener resultados completamente distintos. La diferencia no está en la acción, está en el estado emocional desde el que esa acción nace. Cuando vives en tensión interna, todo se vuelve más pesado. Decidir cuesta más, sostener el enfoque cuesta más, ser constante cuesta más, no porque seas débil, sino porque estás gastando energía en una batalla silenciosa contigo mismo. Querer avanzar mientras te presionas, buscar resultados mientras te juzgas, desear éxito mientras dudas de ti. Esa contradicción interna no se ve desde fuera, pero gobierna todo desde dentro. Aquí está la verdad incómoda. Tu estado emocional no acompaña tu vida, la dirige. Define cómo interpretas lo que ocurre. Define cómo reaccionas. Define qué oportunidades ves y cuáles ignoras. Y lo hace sin que te des cuenta. Por eso muchas personas sienten que algo siempre se interpone. No es mala suerte, no es falta de capacidad. Es un estado interno crónico que reorganiza la experiencia una y otra vez. Cuando vives desde la urgencia, todo parece urgente. Cuando vives desde la carencia, todo parece insuficiente. Cuando vives en conflicto interno, la realidad se experimenta como fricción constante. Este es el primer gran giro de perspectiva. El éxito no se bloquea porque no hagas lo suficiente. Se bloquea porque el estado desde el que actúas está en guerra consigo mismo. Y mientras esa guerra continúe, da igual cuánto te esfuerces. La barrera no está afuera. Está en el tono interno desde el que estás viviendo tu vida. Y lo más importante de todo, esta barrera es invisible precisamente porque se siente normal. Has vivido tanto tiempo en ese estado emocional que ya no lo cuestionas. Pero en cuanto empiezas a verlo, algo cambia, porque no necesitas añadir más esfuerzo. Necesitas entender qué está gobernando tus acciones desde dentro. En el siguiente punto, vamos a ir un nivel más profundo. Vamos a ver cómo esos estados emocionales no solo influyen en tus decisiones, sino que terminan modelando la realidad que experimentas día tras día. La trampa de la frecuencia. Hay un error muy común cuando se habla de emociones: pensar que son algo pasajero, momentos sueltos, reacciones puntuales. Pero la realidad es otra. Lo que realmente moldea tu vida no es cómo te sientes un día concreto,
sino el estado emocional crónico desde el que vives. Eso es lo que llamamos frecuencia. La frecuencia emocional no es una emoción aislada, es un patrón, un tono interno que se repite día tras día, aunque cambien las circunstancias. Y ese tono funciona como una emisión constante, no porque el universo escuche tus emociones, sino porque tu mente y tu cuerpo organizan la experiencia en función de ese estado. Cuando alguien vive en ansiedad, el mundo se percibe como amenaza. Cuando alguien vive en carencia, todo parece insuficiente. Cuando alguien vive en frustración, cada obstáculo se interpreta como confirmación. No es que la realidad cambie mágicamente, es que la percepción, las decisiones y las reacciones se alinean con ese estado interno. Aquí está la trampa. Creer que basta con cambiar un pensamiento ocasional. Creer que una emoción intensa, pero breve, puede compensar un estado sostenido. No puede. La realidad no responde a picos emocionales, responde a lo que se mantiene. Por eso muchas personas dicen, yo intento ser positivo, pero siempre vuelvo al mismo punto. No es falta de intención. Es que el cuerpo ya está habituado a una frecuencia concreta. Y lo habitual se siente normal, aunque sea incómodo. Aquí entra algo clave. El sentimiento asumido no es una emoción que aparece y desaparece. Es una directiva silenciosa que opera en segundo plano. No necesita atención constante. No necesita palabras. Simplemente guía cómo interpretas lo que pasa, cómo eliges y cómo reaccionas. Cuando ese sentimiento cambia, no cambia todo de golpe, pero empieza a cambiar la forma en la que te mueves por el mundo. Y eso, poco a poco, termina doblando la experiencia externa hacia ese nuevo estado. No por fuerza, por coherencia. Esta es la trampa de la frecuencia. No te atrapa porque sea poderosa, sino porque es invisible. Crees que estás reaccionando a la realidad, cuando en realidad estás reaccionando a tu estado interno habitual. Vamos a ver algo todavía más incómodo. Cómo el deseo constante, cuando nace de la falta, no solo no ayuda, sino que activa un ciclo de autosabotaje que mantiene exactamente la realidad que intentas cambiar. El ciclo del sabotaje. Aquí entramos en una de las trampas más sutiles de todas, el deseo. Porque no todo deseo impulsa. Hay un tipo de deseo que, sin darte cuenta, sabotea exactamente aquello que intentas construir. Desear desde la inspiración no es el problema. El problema es desear desde la sensación de falta, desde el aún no, desde el todavía no soy, desde el cuando lo tenga, entonces estaré bien. Ese tipo de deseo no es neutro, es una declaración interna constante de ausencia. Y aquí empieza el ciclo. Deseas algo intensamente. Empiezas a vigilar si se acerca. Mides cada señal. Te comparas, te corriges. Cada acción ya no nace de claridad, sino de urgencia. Y la urgencia distorsiona todo. Cuando actúas desde la falta, tus decisiones se vuelven reactivas. Aceptas menos de lo que quieres. Te explicas más de lo necesario. Te esfuerzas en exceso o abandonas antes de tiempo. No porque no seas capaz, sino porque el estado interno ya está diciendo,
esto todavía no es mío. Aquí está la parte incómoda. Cuanto más deseas algo desde la carencia, más refuerzas internamente la identidad de quien no lo tiene. Y esa identidad termina filtrándose en tu forma de hablar, de moverte, de decidir. El sabotaje no es consciente, es estructural. Por eso muchas personas sienten que hacen todo bien, pero algo siempre se cae al final. No es mala suerte, no es el entorno. Es el deseo mal orientado que se cuela en cada acción como una interferencia silenciosa. El deseo constante mantiene vivo el todavía no. Y mientras ese todavía no sea el centro de tu experiencia interna, la realidad solo puede reflejarlo una y otra vez. Aquí está el giro clave. No se trata de eliminar el deseo, se trata de trascenderlo. Pasar del deseo que empuja al estado que asume, del quiero llegar al esto ya es normal para mí. Porque cuando el deseo deja de ser tensión, las acciones dejan de sabotearse. Y solo entonces lo que haces afuera empieza a sostenerse en lugar de desmoronarse. El éxito encarnado. El verdadero éxito no comienza cuando la realidad cambia. Comienza cuando tú ya no estás en conflicto con ella. Cuando el estado interno se estabiliza, cuando la lucha se apaga, ocurre algo muy concreto. Empiezas a vivir como si aquello que deseas ya formara parte de tu mundo. No como fantasía, no como actuación, como postura interna. El éxito encarnado no es pensar distinto, es moverte distinto porque ya no te sientes en carencia. Hablas distinto, decides distinto, respondes distinto. No porque lo estés intentando, sino porque el estado desde el que vives ya cambió. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que vivir la realidad deseada significa hacer cosas extraordinarias. Pero no. Significa hacer lo ordinario desde un lugar completamente distinto. Ir a trabajar sin sentir que te estás demostrando algo. Tomar decisiones sin miedo constante a equivocarte. Relacionarte sin la urgencia de ser validado. Eso es éxito encarnado. Cuando el estado está integrado, ya no necesitas señales externas constantes. No revisas, no vigilas, no mides cada resultado. No porque no te importe, sino porque confías. Y la confianza no es una emoción elevada, es ausencia de tensión. Desde ese lugar, la realidad empieza a responder. No porque la estés forzando, sino porque dejaste de interferir. Las oportunidades aparecen donde antes no las veías. Las personas reaccionan distinto. Las decisiones se vuelven más limpias. No es magia, es coherencia. El éxito encarnado no se siente como un logro épico. Se siente como algo lógico, como algo que encaja, como algo que, en el fondo, ya sabías que iba a ocurrir, porque internamente ya estabas viviendo desde ahí. Y aquí está el cierre de todo el recorrido. El éxito no es un destino al que llegas, es un estado que habitas. Cuando ese estado se vuelve estable, la realidad solo hace una cosa: ponerse al día. No porque lo pidas, no porque lo luches, sino porque ya no hay contradicción entre quién eres por dentro y lo que experimentas afuera. Eso es vivir tu realidad deseada.